Muy bien, como les decía al inicio, disculpen los problemas técnicos. Espero que me estén escuchando bien. El tema que nos compete en esta noche es un inicio, ¿verdad? Una serie titulada Discípulos, basado en el tema nacional de la Iglesia de Dios en Puerto Rico, formando líderes en el Espíritu Santo. Así que eh, iniciamos. No, el Rocco está tremendo. Ahora Rocco está haciendo ruido. Si escucha ruido raro, es mi perro, está intenso. Ay, Dios mío. Formando líderes en el Espíritu Santo, así que basado en ese tema nacional de la Iglesia de Dios en Puerto Rico, estamos iniciando esta serie llamada Discípulos. ¿Y por qué una serie? Porque no hay manera de nosotros estudiar, ¿verdad? Este tema que nos compete en una sola sesión, así que vamos a tener varias sesiones para esto. Hoy vamos a iniciar con el fundamento, ¿verdad? Que es ser discípulos. ¿Por qué? ¿Qué es que somos discípulos? ¿Qué significa eso? Así que para esto voy a utilizar el texto base que nos invita, ¿verdad? Y es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Y eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 19 al 20. Es, y estoy leyendo en la nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Fíjense que di énfasis a algunas palabras de este texto, como principalmente la palabra discípulos, ¿verdad? Eh, Inicialmente nos invita a hacer discípulos, no solamente a ser discípulos, pero para poder hacer discípulos usted tiene que saber ser discípulo. Y eso es lo que estamos aprendiendo en esta noche. Luego, en otra de las series, ¿verdad? En otra de las partes, vamos a ver cómo es hacer discípulos. Pero hoy vamos a aprender cómo empezar a ser discípulos, ¿verdad? Parece un trabalengua. Y obviamente, el hacer discípulo conlleva una enseñanza y nos afirma el Señor que Él va a estar con nosotros en medio de ese proceso. Así que debo de iniciar describiendo la palabra cristianos. Eh, a nosotros, como seguidores de Cristo, se nos conoce como cristianos en esta época. Muy poca gente nos llama discípulos, a no ser, ¿verdad?, que se circunscriban a un concilio en particular, como lo es la iglesia, ¿verdad?, discípulos de Cristo. Pero muy pocas nos llaman discípulos, pero la realidad es que fuimos discípulos inicialmente antes que llamarnos cristianos. Eh, Cristo le llamó discípulos, ¿verdad? A sus primeros seguidores y era un término que no era ajeno, era un término prácticamente de la cultura griega, donde filósofos, ¿verdad?, acostumbraban a ser maestros y tener seguidores, y a estos seguidores se les llamaba discípulos. Y como Cristo se desarrolla en medio de esta cultura, él adopta, ¿verdad?, el término, porque fariseos y saduceos también adoptaban ese término de la cultura, donde ellos eran maestros y tenían grupos que le seguían llamados discípulos. Así que Cristo no se va, ¿verdad?, a algo que no conocía la cultura, sino que a sus seguidores, a quienes él llamó inicialmente, les llama también discípulos. Es en Hechos 11, 25 al 26 que por primera vez se le llaman a los discípulos de Cristo cristianos. Y vamos a leer, ¿verdad?, lo que dice el texto y cómo se nos revela eso. Después que fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándoles le trajo a Antioquía. Y sabe que Saulo era Pablo y que Pablo y Bernabé daban viajes misioneros, ¿verdad?, para esparcir, ¿verdad?, el evangelio, tenían misiones. Así que en una de esas misiones, Bernabé viajó a Tarso para buscar a Saulo y lo trajo a Antioquía. Y se congregaron, dice el texto, allí todo un año donde en Antioquía, con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Así que el énfasis y el propósito de que ellos se congregaran en ese lugar era para enseñarle al grupo de creyentes que se reunían en aquel lugar
y se les llamaba discípulos. Y a los discípulos, sigue diciendo el texto, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero hay un énfasis muy principal y es que aunque por primera vez se le llama cristianos en Antioquía, se cree que no fueron los mismos creyentes los que se autodominaron como cristianos, sino que las personas externas, ¿verdad? Les decían así de manera peyorativa. O sea, que era una ofensa, era una burla el llamarse cristiano. Sin embargo, para los creyentes les resultó peculiar, les resultó atractivo, les resultó una manera de promocionarse incluso, de autonominarse como cristianos porque llevaba el nombre de aquel a quienes ellos seguían, Cristo. Así que utilizaron, ¿verdad? Los tomates que le lanzaban y ellos hicieron algo con ellos. Así que desde ese momento ellos entonces llegaron a utilizar el término cristiano. Pero fíjense que el texto que nosotros leímos al principio no nos invita a ser cristianos, nos invita a ser discípulos, ¿verdad? Porque esto no se limita de nombre, sino un aspecto mucho más profundo. El término griego para discípulos en el Nuevo Testamento es matetes, que significa algo más allá que un simple estudiante o alumno. Le dije al principio, ¿verdad?, que la cultura griega, específicamente filósofos, fariseos, saduceos, de diferentes, ¿verdad?, sectas religiosas incluso, o filósofos de la cultura, acostumbraban a utilizar el término discípulo porque eran una especie de estudiantes que aprendían de su maestro. Así que el maestro le enseñaba a su estudiante o a su alumno y a ese se le llamaba discípulo. Y este discípulo es un seguidor. Y es este el que adhiere completamente las enseñanzas del maestro. O sea que el maestro le va a enseñar en términos de conducirse, de dirigirse, de hablar, de moverse, de tomar decisiones, de todo lo que es él. Por lo tanto, se adhiere a la regla de vida y a la conducta. Así que no se limita, este maestro no se limitaba como lo hacemos en las escuelas o en las universidades, donde nosotros vamos a un salón de clases, allí tomamos una lección y salimos y nos despegamos del maestro. No. En ese momento, el discípulo tenía que seguir a su maestro a donde quiera que fuera, en todo momento, de modo tal que la regla y la conducta de vida, cómo se conducía, fuese, ¿verdad?, enseñado hacia sus discípulos de manera continua. Por eso es que Cristo viene a llamar inicialmente a sus 12 discípulos, que en la próxima serie vamos a estar hablando de quiénes eran y cómo fueron llamados, pero esto no se limitó a esos 12, sino que se siguió expandiendo a multitudes que también se les llamó discípulos, ¿verdad? Claro está, la multitud decidía si verdaderamente seguía a Jesús o solamente iba, ¿verdad?, interesado por algunas otras cosas, pero eso lo podemos hablar más adelante. Lo principal es que estos 12 discípulos conviven con Jesús, caminan con Jesús, duermen con Jesús, comen con Jesús, para que Cristo les dé sus enseñanzas, para que Jesús les dé su enseñanza, le enseñe y sea modelo de vida, y ellos puedan ser instruidos en todo momento con su conducta y como regla cotidiana, en la cotidianidad de la vida. Así que esto es ser discípulos, esto es ser discípulos. El mandato de la Gran Comisión de hacer discípulos significa enseñar o entrenar a la gente a seguir y obedecer a Cristo. Pero para tú poder enseñar a otros a seguir y obedecer a Cristo, usted primero tiene que seguir y obedecer a Cristo. Usted tiene que ser ejemplo, ¿verdad?, de eso. Así que el discípulo es alguien que recibe la instrucción de otra persona, entiéndese en este caso un maestro, de un maestro como tal, para nosotros de Jesús directamente. ¿Y cómo usted recibe la enseñanza de Jesús? Pues mira, inicialmente a través de su palabra, que está ya escrita, que ya está el modelo, a través de las cartas, ¿verdad?, de sus discípulos, ¿verdad?, de sus apóstoles, y obviamente a través de las lecciones de líderes de que nos congregamos, ¿verdad?, en iglesias, porque la iglesia es fórmula de Dios, ¿sabe?
Nosotros no estamos llamados a ser entes apartes o individuales, sino a pertenecer a una congregación, a pertenecer a un cuerpo que se le llama el cuerpo de Cristo. Y es allí donde nosotros también somos instruidos. Mira, esta experiencia de los tiempos de conexión a mitad de semana es parte de la instrucción, ¿verdad? Que se nos imparte para aprender a ser discípulos, para aprender a ser discípulos. Cuando vamos a la iglesia los viernes con los contigos, cuando vamos a ser discípulos, ¿verdad? Y en tratar de tirar la red en los impactos evangelísticos, estamos siendo instruidos. Cuando vamos al servicio de los domingos, obviamente en el espacio de la escuela bíblica, donde aprendemos más de su palabra y de las lecciones, estamos siendo discípulos, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo constantemente. Y sobre todo, ¿de quién aprendemos? Aprendemos de Cristo Jesús. Los, lo, con- lo consideramos el modelaje de vida. El modelaje de vida. Permíteme bajarte esto que está. Te escribe, está. Es que el pastor hace notas, ¿verdad? Para finalmente eh, tomar las conclusiones. Un discípulo es un seguidor bautizado en Cristo Jesús. Es necesario que usted sea bautizado en Cristo Jesús. ¿Para qué se va bautizado? Bueno, con esto tú le expones a la gente, das testimonio a la gente de que tú estás siguiendo al maestro. Por esa razón es que usted es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Primero que nada, Cristo nos dio su modelo. Él fue bautizado. No necesitaba ser bautizado, pero lo fue. Así que si él fue bautizado, aunque no necesitaba, cuanto más usted y yo necesitamos ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús para establecer, ¿verdad?, que somos sus seguidores, para proclamar que somos sus seguidores. Un discípulo es aquel que cree en la enseñanza de Cristo por completa, iniciando, ¿verdad?, desde su sacrificio, su muerte, cómo caminó aquí en la tierra, cómo resucitó, ¿verdad?, cómo ascendió a los cielos, cómo nos dejó al Espíritu Santo, ¿verdad? Y todos esos pilares y fundamentos que nos enseña su palabra, que estamos esperando y aguardando la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. El discípulo cree en la enseñanza de Cristo totalmente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sabe? No hay ninguna excepción en ese tramo. Creer es una pieza fundamental. Un discípulo imita el ejemplo de Jesús. Lo imita en todo tiempo. Así que su humildad, su unidad, su amor, su compasión, su misericordia, su empatía, su bondad. Nosotros somos imitadores de Jesús. Por eso es que cuando nosotros nos enfrentamos a las situaciones de la vida, ¿verdad? Por más difíciles que sean, usted siempre tiene que pensar qué haría Jesús en ese momento en su lugar. ¿Qué haría Jesús? Cuando nos preguntamos esto, se nos hace mucho más fácil tomar decisiones, ¿verdad? A veces complicadas, ¿verdad? Porque su ética, está muy, muy, muy por alto, muy por encima de nosotros, pero ciertamente no estamos solos. Recuerden que el discípulo es discípulo en el poder del Espíritu Santo. Y obviamente este es el último pilar que le estoy enseñando hoy. Tiene el Espíritu Santo y vive para hacer su obra. El discípulo tiene el Espíritu Santo consigo, así que lo que nosotros hacemos no lo hacemos con nuestra propia fuerza, con nuestra propia voluntad, con nuestra propia sabiduría, sino que es el Espíritu Santo quien vive en nosotros porque creímos inicialmente, quien nos ayuda a hacer la obra para la cual fuimos llamados. Y esta es una obra constante en nuestra vida, ¿sabe? El Espíritu Santo inicia una obra en nosotros desde el momento en que nosotros creímos, en el momento en que nosotros decidimos seguir a Jesús, en el momento en que nos bautizamos, ver y proclamamos que somos sus seguidores, en el momento en que seguimos su modelaje, en el momento en que creemos sus enseñanzas, y en ese proceso largo de la vida. Mira, esto es un proceso del ciclo vital del ser humano. Usted y yo y el Espíritu Santo va a seguir haciendo la obra en nosotros hasta que nosotros partamos de este mundo, de este plano terrenal, ¿sabes? Hasta que nos encontremos con Él. Es allí donde nosotros vamos a ser perfeccionados y vamos a habitar en su eternidad. Así que esto es ser discípulo, esto es ser discípulo. Mira, y hay algunos deberes que quiero enfatizar en esta noche. Eh,
Uno de esos primeros deberes es que el discípulo escucha a Jesús. Escucha a Jesús. Y vuelvo y repito, ¿cómo escuchamos a Jesús? Literalmente, pues mira, sí, podríamos escucharlo literalmente en nuestros oídos, pero también escuchamos una voz interna en nuestro interior que no procede de nosotros, porque usted y yo vamos continuamente al mal. Sin embargo, el Espíritu Santo que de Dios que habita en nosotros sigue diciéndonos, instruyéndonos, alertándonos, porque Él escucha las palabras del Padre y nos revela al Hijo, nos revela la verdad de nuestra vida. Así que usted tiene que estar afinado en sus sentidos espirituales para escuchar a Jesús. Mateo 16, 17, 5, la parte B, en ese momento en que están bautizando a Jesús y se escucha una voz desde el cielo, que es el Padre. Dice, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Reina Valera dice, en quien tengo complacencia, ¿verdad? En quien me complace. Puntualiza diciendo, escúchenlo a él, escúchenlo a él. Así que el discípulo escucha a Jesús. Eh, yo no sé si cuando usted va a la palabra del Señor, usted puede escuchar su voz. Se supone que usted escuche su voz cuando vaya a la palabra del Señor. Y si eso no sucede, por favor, pídale el Espíritu Santo del Señor que habita en usted, que está contigo, que le revele a Cristo a través de las escrituras que usted está leyendo. Para eso la tenemos con nosotros con toda libertad. Mira, otro de los deberes es aprender. El discípulo aprende y este aprendizaje, como les dije antes, es continuo. Nosotros nunca dejamos de aprender, ni aunque seamos líderes, ni aunque seamos ministros, ni aunque seamos pastores, ni aunque seamos obispos, siempre, siempre, siempre. Y le dije estos términos, ¿verdad? Porque son las jerarquías que utilizamos en la iglesia de Dios, pero puedes utilizar el sinnúmero de títulos que existan en el mundo y jamás el ser humano va a dejar de aprender de Cristo. Es uno de nuestros deberes como discípulos. Jamás dejamos de ser discípulos, aunque nosotros tengamos la posición o el título o los deberes que tengamos a nivel ministerial. Jamás. Y es la palabra que estoy utilizando. Mateo 11:29 dice, pónganse en mi yugo, este es Cristo hablando, obviamente. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Para tú tener una cultura de aprendizaje, ¿verdad? Una cultura de ser discípulo en su vida, usted tiene que dejarse enseñar. Usted tiene que dejarse. Cristo jamás nos va a obligar a hacer algo que nosotros no querramos. Usted tiene que ceder esa voluntad, ser manso y humilde, como lo es Cristo Jesús, y ciertamente va a encontrar el descanso que necesita para su alma, para su alma. Y esto es algo que es de continuo en nuestra vida. Y obviamente el deber número 3 en esta noche es obedecer. De nada vale que usted escuche, de nada vale que usted aprenda y que usted no lo ponga en práctica. Eso es obedecer. Juan 14:21 dice, los que aceptan mis mandamientos, o sea, los que creen en mis mandamientos y los obedecen, son los que me aman. Eso está fuerte, ¿sabes? Eso significa que si yo no obedezco las palabras de Jesús, no obedezco lo que aprendo de Jesús, significa que usted y yo no le amamos como se supone que le amáramos. Eso es un reto bien grande, ¿verdad? Pero Cristo afirma, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y eso es una promesa extraordinaria, extraordinaria. Si tú tienes la disposición de escucharlo, de aprender de él y de obedecer sus palabras y sus mandatos, entonces, entonces tú vas a recibir el amor del Padre y ciertamente vas a conocer a Cristo Jesús en tu vida. Vas a conocerlo. Ya para ir finalizando este estudio, quiero enfatizar tres características. Ya hablamos sobre los tres deberes principales y ahora voy a hablar sobre las tres características de ser discípulos. Número uno,
es fiel a las enseñanzas. Juan 8:31 nos dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él. ¿A quién? A la gente que creyó en él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Si no se dejan engañar, si no la acomodan a como usted prefiera, si se mantienen, ¿verdad?, ligados a la palabra del Señor. Mira, no crea ninguna otra enseñanza que no sea pasado por el filtro de la palabra de Dios. No importa cuál. No importa cuál, usted filtre la enseñanza por la palabra de Dios, que para eso nos fue dada. Esto es lo que Cristo quiso que se nos fuese revelado para nosotros aplicarlo a nuestra vida y por lo tanto ser fieles a esas enseñanzas. Así que no pase nada fuera de ahí. Usted es verdaderamente su discípulo si ciertamente es fiel a esa enseñanza de Cristo Jesús. Número dos, y este punto es muy importante, usted es discípulo de Jesús si se aman unos a otros. Juan 13, versos 34 al 35 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Este era nuevo, ¿sabes? Este es nuevo, este es un nuevo mandamiento. No estaba en los primeros 10. En los primeros 10 sí estaba el principal, ama a Dios por sobre todas las cosas. Y este segundo está inmerso en los otros mandamientos, pero Cristo tiene que hacerlo muy enfático. Cristo tiene que hacerlo muy, muy directo, porque parece que la gente no sabía lo que eso significaba. Cumplir sus mandamientos significa amarse unos a otros. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Tal como yo los he amado a ustedes, deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros, escúchenlo bien, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Qué tú me dices, Yari? La prueba evidente de que nosotros somos verdaderamente discípulos de Cristo es el amor en que usted y yo tengamos los unos a los otros. ¿Eso significa que seamos iguales, idénticos, que pensemos igual, que no tengamos diferencias? No, somos diferentes. Cristo nos hizo diferentes y distintos, pero en medio de esa diversidad, que esto sí verdaderamente es diversidad, somos distintos, pensamos distintos, tenemos diferentes ideas, usted y yo debemos amarnos, respetarnos, comprendernos, ser empáticos los unos a los otros, amarnos por sobre todas las cosas, póngase en el lugar del otro. Perdone que lo haga con tanta fuerza, pero es que esto es vital, ¿verdad? Esto es un must, esto no es si yo quiero, ¿sabes? No. Esto es necesario para que usted sea salvo incluso. El amar a otros. El amar a otros. Porque así el Padre también le va a amar. Y ciertamente usted y yo vamos a ser testigos de que somos sus discípulos, de que somos sus discípulos. Característica número 3. El discípulo depende totalmente de Cristo y no de sus propias fuerzas. Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. En medio del trayecto de vida como discípulos, como creyentes, como cristianos, ciertamente vamos creciendo en el Señor, vamos adquiriendo conocimiento, pero le he dicho muchas veces que jamás vamos a entender la plenitud y la grandeza de quién es Cristo para nuestra vida. Eso no es posible. Así que ciertamente usted y yo tenemos que permanecer continuamente pegados a Cristo Jesús, porque no podemos hacer nada con nuestra propia inteligencia, con nuestra fuerza, con lo que nosotros pensamos, con nuestro carácter, con nuestras virtudes, porque no son nuestras, son el carácter de Cristo moldeado en nuestra vida. Por eso es que el tema en este año es formando discípulos en el Espíritu Santo. Y ese formar discípulos es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y eso solamente se puede hacer dependiendo de Él, absolutamente. Y sobre todo del Espíritu Santo que habita en ti y en mí, que nos fue dado, que nos fue dejado por Cristo antes de ascender a los cielos, ¿verdad? Y dejarnos esa promesa maravillosa de que regresaría por nosotros. Amén. Así que
El discípulo es fiel a la enseñanza, el discípulo se ama unos a otros, ¿verdad? No hay riña, no hay disensiones, no hay divisiones, no hay celos entre ellos. Y sobre todo depende de Cristo, absolutamente, para cumplir eso, porque si no, no hay otro modo, ¿saben? Y finalmente, la gran comisión solamente es posible por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que lo hemos estado afirmando toda la noche, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien puede y quien logra que usted y yo seamos verdaderamente discípulos de Jesús. Nosotros no podemos tomar ninguna decisión, no podemos comportarnos, no podemos formar el carácter de Cristo en nosotros, no podemos amar a otros, no podemos ser fieles, no podemos. Solamente el Espíritu Santo del Señor es quien puede hacerlo en nuestra vida. Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y este poder no se limita a milagros y portentos, aunque también lo incluye, sino al hecho de que usted y yo podamos ser discípulos. Y eso lo sigue diciendo el texto, dice, y serán mis testigos. Porque el discípulo es discípulo, pero también hace discípulos. Y para eso usted es testigo de Cristo. Y le hablará mucho a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Así que debemos ser testigos de Cristo, debemos ser sus discípulos, debemos ser sus aprendices, debemos ser sus estudiantes, sus alumnos en la vida constante y cotidiana, cumpliendo también la gran comisión. ¿Qué es esto? Compartiendo que usted y yo somos discípulos, que amamos a Jesús, que hemos decidido seguirle con los nuestros, con los más cercanos de nuestro entorno, que eso significa Jerusalén, con un poquito de los más alejanos, que tal vez son los compañeros de trabajo, que tal vez, ¿verdad?, son los vecindarios, que es Judea y Samaria, que incluye nuestros enemigos, y en cualquier lugar que Dios te envíe a ser testigo de él. Eso significa hasta los confines de la tierra. Somos llamados a ser S-E-R, y a hacer, H-A-C-E-R, ser y hacer discípulos. Amén. Finalmente, sé discípulo y haz discípulos. Sé discípulo de ser, de usted. Tómese la tarea en serio, porque aunque nosotros somos invitados a ser discípulos, seguimos siendo discípulos. Por lo tanto, seguimos siendo seguidores de Jesús, seguimos escuchando a Jesús, seguimos amando y obedeciendo a Jesús, no solamente a Jesús, sino a todos los otros, ya lo vimos, y sigue compartiendo a Jesús. Esto es ser discípulos. Amén. Permítame orar en este momento para dar cierre a este tiempo y prepararnos para los anuncios en el nombre del Señor. Padre, te adoramos a ti, Señor Jesús. Damos gloria a tu nombre, oh Rey. Gracias te damos por ser tus discípulos, por llamarnos. Gracias por abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para verte y para escucharte, Señor, para responder a tu llamado de ser seguidores tuyos. Gracias por regalarnos tu Santo Espíritu, de modo tal que el carácter tuyo sea formado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a seguir siendo tus aprendices. Y queremos ser de los aprendices íntimos tuyos. Eso lo vamos a estudiar más adelante, Padre, pero queremos ser de los cercanos, Señor. Esos que pueden experimentar la gloria tuya. No solamente tu presencia cotidiana, Señor, sino esa gloria pesada, oh Dios eterno. Ayúdanos. Insiste por sobre nosotros, oh Dios eterno, para que nosotros podamos seguir siendo aprendices tuyos, practicantes. Aprendices, practicantes. Que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de tu palabra. Y que en medio de este proceso, Padre eterno, nosotros podamos impactar a muchos con tu amor, con tu amor. Ahora, Padre, te pido por estos mis hermanos, Señor, en medio de sus circunstancias particulares de vida, Padre, en sus situaciones difíciles, Padre, acompáñales. Y este acompañar, yo te lo pido para que ellos sepan que tú estás con ellos, oh Dios, porque sabemos que tú jamás nos dejas solo, Padre. Fortalécele el espíritu, fortalécele, Padre, su ser y su alma, Dios eterno. Que sus emociones no estén por encima, Padre eterno, de lo que ellos significan para ti. Que sepan, oh Dios,
que tú sigues en control de todas sus situaciones. Te damos gracias, Padre, por todas las respuestas que tú nos das, Señor, por tus bendiciones, Padre. Gracias por Vivian, gracias por esa buena noticia, Señor, que hemos estado orando, Padre, y damos gloria a tu nombre, Jesús, porque sabemos que tú has estado, Señor, y que sigues estando y estarás, Padre, hasta el final de los días, Señor. Que te damos gracias por tu hija, Padre, y lo que tú sigues haciendo y formando en ella, oh Señor Jesús. Padre, y asimismo te doy gracias por todos mis hermanos, Señor, por estos que se conectan y los que están más distantes o que se van a conectar más adelante, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, Padre, gracias por ellos, Señor. Bendíceles, Señor, y sigue formando tu carácter en ellos en todo tiempo, a la gloria de tu nombre, oh Jesús. Amén. 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 Amén, amén, amén. Mire, rapidito. Discípulos. Yo veo esta experiencia que nos hablaba Yadi, yo la puedo observar. Usted sabe, cuando usted va a sacar la licencia, por ahí tenemos uno que sacó la licencia de aprendizaje. Está por ahí conectado. Ángel está por ahí. Ángel está por ahí conectado. No quería chotearlo, pero la parte de chotear. Mira, cuando nosotros vamos y y para tú ser conductor, tú necesitas tener un permiso o de aprendizaje, un permiso que lo que has adquirido es porque has demostrado el conocimiento a través de un examen que te hacen y luego tienes que volver a coger otro examen, que es el examen práctico, es el examen que ya no tiene que ver con el conocimiento que está en tu cabeza, sino con tus habilidades eh, que vas desarrollando en el caminar. Pues esto es lo que nos está hablando la pastora. Ser discípulo es mucho más allá de llamarnos cristianos. Hay muchos cristianos, pero no todos son discípulos. Y para demostrar esa característica, usted tiene que tener, en primer lugar, nosotros necesitamos tener un modelo. El modelo es Cristo. Y nosotros necesitamos saber que tenemos ese modelo al cual seguimos e imitamos. Número dos, usted necesita ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo. Número tres, como decía, usted necesita no solamente seguir a alguien, sino creer en las enseñanzas de Jesús, en las enseñanzas de Cristo, y adicional a eso, imitarlo, imitar sus acciones aquí en la tierra. Y a mí me parece eso bien importante. Y necesitamos ser llenos del Espíritu, pero más que ser llenos del Espíritu, me parece que tenemos que ser, necesitamos vivir su obra, que es lo que hablaba. Esto es praxis, es práctica. Y dentro de esa habilidad, la pastora nos hablaba sobre esos deberes, de verdad, que debemos que aprender a escuchar, necesitamos ser escuchadores de esta palabra, necesitamos aprender de lo que escuchamos, no solamente ir al servicio, sentarnos allí, es que necesitamos aprender de lo que nos está predicando el pastor o lo que nos está enseñando el maestro de escuela bíblica. Y mucho más allá de aprenderlo, es obedecerlo. Praxis. Estos son elementos prácticos. Y las características yo las veo más como requisitos. Es el requisito que nosotros tenemos, que necesitamos tener y reflejar el carácter del mundo, tener una fidelidad por esas enseñanzas. Y la fidelidad por esas enseñanzas es praxis. Se ve porque tú lo estás practicando, porque tú lo estás viviendo. Es el amor que necesitamos tener entre nosotros mismos, entre los hermanos de la iglesia, y no solamente los hermanos de la iglesia, sino que todos aquellos que nos rodean. Yo no puedo demostrar amor y demostrar enemistad y que la gente piense que yo soy de Cristo. No hay algo que no es igual como las otras. Hay una dicotomía, no es algo igual que las demás cosas. Y por último, necesitamos tener una dependencia de Cristo, pero a la misma vez necesitamos tener una dependencia también del Espíritu Santo de Dios. Ser limitado de Cristo y tener una dependencia de Cristo y a la misma vez ser dependiente de su espíritu, tener una búsqueda con su espíritu, tener una relación con su espíritu. Yo creo que eso es fundamental. Eso tiene que ser un requisito para nosotros como cristianos. Habiendo dicho esto, ¿verdad? Quiero recordarle que este viernes vamos a estar en el servicio contigo, va a ser en casa de Matilde. Vamos a estar ahí, vamos a tratar de llegar ahí a las 7 de la noche para tener nuestro servicio. Dirige nuestra hermana Carmen y predica nuestra hermana, la pastora Mariel Rivera. Va a estar allí bendiciéndonos. El próximo sábado tenemos el taller, el retiro, ¿verdad? El retiro
formando discípulos en el Espíritu. Es el Retiro Nacional de Líderes y vamos a estar allí, los líderes de la iglesia, en el Centro de Recursos Ministeriales en Dorado. Así que allí nos vamos a gozar. Les voy a dar una anticipación. Yo sé que la pastora no quiere que yo lo diga, pero le voy a dar una anticipación. La actividad abre las puertas temprano desde las 7:30 y a las 8:20 inicia el culto de altar y ese culto de altar va a estar a cargo de la pastora Yair Pao. Ella, Señor, ore por mí y y mis Dios, nervios, ¿verdad? Dios ha sido bueno En y el nombre del Señor. la pastora tiene el privilegio de iniciar esa actividad. Y el próximo domingo tenemos un servicio de adoración, donde la escuela bíblica comienza a las 10 de la mañana y a las 11 tenemos nuestro servicio de adoración. Así que mire, si usted está viendo y está cerca de Ocovi, está viendo le invitamos a que vaya allí, llegue allí a Botija y comparta con nosotros un tiempo extraordinario de adoración y de exaltación al nombre del Señor. Nada, un abrazo fuerte, Dios me les bendiga y hasta aquí mi parte que el Señor les continúe bendiciendo. Dios le guarde, Dios les bendiga. Recuerda, Mariel, si tienes tiempo de conectarte a lo que comienza a las 8 de la noche, que es dirigido ¿verdad? Al ministerio, así que nada, vamos a estar listos para seguir bendiciendo. ¿Está bien? Dios les guarde, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, descansen en el Señor. Bye bye. Amén. Bye bye.